Cordero de Dios. Mi nombre es Eliak Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para el Eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, dale me gusta por favor, suscríbete y activa la campanita para que te enteres del nuevo contenido que iré subiendo. Hoy día estoy fuera de mi casa, estoy en Coronel, octava región, así que quise hacer el video más bien por aquí al aire libre. En el episodio anterior hablamos de la primera razón por la cual era totalmente necesaria la humanidad de Jesús. Y esto era por el concepto de la obediencia representativa. Jesús hace por nosotros lo que no podemos hacer dada nuestra condición de pecado. Esto es obedecer completa y constantemente la ley de Dios. De manera que el estatus de su perfecta obediencia nos hace justos ante Dios, sin serlo. Si no has visto este video, te recomiendo que presiones el link en la esquina de la pantalla y lo veas primero. La segunda razón por la cual era necesario que Jesús fuera verdaderamente hombre es por algo que en el cristianismo llamamos sacrificio vicario o expiación sustitutiva. ¿Qué significa esto en simples palabras? El Antiguo Testamento nos anticipa este concepto en la manera en que Dios decidió relacionarse con su pueblo Israel. En el libro de Levítico nos encontramos con diferentes leyes que regulaban todos los aspectos de la nación, y dentro de estas habían leyes que respondían directamente a la pregunta ¿qué hacer si he pecado? Incluso habían diferentes categorías, como cuando alguien pecaba por hierro o error, o por tocar algo inmundo, o si se juraba a la ligera, entre otros. El hecho es que cualquiera fuera el caso, cada vez que alguien pecaba debían confesar su pecado, y esta confesión no era suficiente para ser perdonado. Entonces se introduce este concepto de expiación, que literalmente significa cubrir, y es un proceso mediante el cual el pecador es liberado de la culpa y es perdonado. Lo importante a notar es que sin importar el pecado que hayas cometido, había que traer algún animal para que fuera sacrificado, y esto podía ser vacas, corderos, algunas aves. Esto añade una dimensión importante al concepto de expiación, y es que para ser perdonado, para ser liberado de la culpa, alguien tiene que pagar con sangre. Y el libro de Hebreos resume esta idea muy bien al decir: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo pecador es digno de muerte por su propia condición, y una solución sería que como pecas pagas, y el pecador pague con su vida. Pero otra opción es que el pecador viva, sea perdonado, pero que un tercero, en este caso un animal, pague con su vida por los pecados de otro. Por lo que el derramamiento de sangre es inevitable. Pero ¿por qué es inevitable? ¿No hay acaso otra forma menos sangrienta para resolver el problema? Hace un tiempo leímos un versículo que decía que la paga del pecado es muerte. Dicho de otro modo, nuestros pecados, nuestra condición de pecado merece la muerte, o sea, el fin de nuestra vida. Si hemos de ser perdonados, la naturaleza misma del pecado demanda que alguien pague con su misma vida y no con algo inferior a eso. ¿Cómo se conecta todo esto con Jesús? El Evangelio de Juan nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos entender cuál es la relevancia que tiene esta frase de Juan al llamar a Jesús el Cordero de Dios. Y recibimos un tremendo spoiler en algún sentido, porque nos hace inmediatamente asumir que Jesús tenía que morir, ya que iba a cumplir la misma función que cumplían los corderos en el Antiguo Testamento: ser el sacrificio, o aquellos que recibían el castigo de un pecado ajeno, para ser un medio de liberación de la culpa y de perdón de pecados hasta la siguiente vez que pecaran de una determinada manera.
¿qué culpa tiene el Cordero? En el Antiguo Testamento, ninguna. ¿Y qué culpa tiene el Cordero de Dios, Jesús, en el Nuevo Testamento? Ninguna tampoco. Los que tenemos la culpa somos cada uno de nosotros, que por naturaleza somos incapaces de vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Y así como Israel necesitaba diariamente contar con sacrificios de animales para expiar sus pecados, hoy nosotros tenemos exactamente la misma imperante necesidad de perdón de pecados a través de un sacrificio. Pero la gran diferencia entre los corderos que se sacrificaban y el Cordero de Dios, Jesús, es que su sacrificio es perfecto. Hebreo nos dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La perfección del sacrificio de Jesús se manifiesta en el hecho de que Él muere una sola vez como sacrificio. Y esa muerte es más que suficiente para perdón de los pecados de muchos. No como los corderos del Antiguo Testamento que debían sacrificarse diariamente y no podían hacer mucho más que eso. La humanidad de Jesús es totalmente necesaria. Si no lo hubiera sido, no podría haber muerto en nuestro lugar y pagar por el castigo que justamente debíamos recibir a causa de nuestros pecados. Todos nosotros somos dignos de muerte y en nuestra condición de pecado, la ira de Dios está sobre nuestras cabezas como humanidad. No seremos perdonados por obra alguna, pero qué noticia más tremenda el saber que Dios se hizo hombre y recibió en sí mismo sobre su cuerpo el castigo por nuestros pecados y rebeliones, para hacer posible el perdón. Jesús entregó su vida voluntariamente y como un cordero que va al matadero, enmudeció. ¿Por qué era necesaria la humanidad de Jesús? Por expiación sustitutiva. Y sin humanidad plena no hay sustitución. Debe ser un hombre el que tome el lugar de los hombres y así morir, el justo por los injustos. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.